Charlamos ahora con los investigadores Javier Calle y Miriam Criado del Departamento de Filología Inglesa. Nos van a hablar del estudio de la medicina en Inglaterra a través de manuscritos en lengua vernáculas. En primer lugar, ¿cómo surge este tema de investigación? Pues muchas gracias. Pues el proyecto que presentamos hoy tiene una trayectoria de más de 15 años en la que nos propusimos rescatar del olvido aquellos manuscritos que aún a día de hoy están inéditos, correspondientes a los periodos del inglés medio tardío, que es el periodo 1350-1500, y el periodo del inglés moderno temprano, 1500 a 1700. La idea era recopilar un inventario de manuscritos, de textos científicos, que por estar inéditos pues podrían tener importancia o trascendencia no solamente a la historia de la medicina, sino también al campo de la filología. Esos textos lo que hacemos son transcribirlos, de manera que los ponemos a disposición de la comunidad científica y al mismo tiempo elaboramos un corpus para hacer investigación lingüística. Aunque estamos aquí nosotros dos como representantes del proyecto, somos una nómina de 15 investigadores, algunos de ellos de la Universidad de Málaga, y también participan otras universidades nacionales extranjeras, como por ejemplo puede ser la Universidad de Murcia o la Universidad de Oviedo en España, y las universidades de Cambridge, la Universidad de Oslo en Noruega y la Universidad de Adam Mickiewicz en Polonia. Decíamos que los manuscritos con los que trabaja vuestro grupo de investigación están escritos en lengua vernácula. Para aquellos que no lo conozcan, ¿qué es exactamente una lengua vernácula? Bueno, yo creo que cuando hablamos de lengua vernácula es imprescindible hablar del proceso de vernacularización que se produjo en la historia de la lengua. Cuando hablamos de textos científicos tenemos que tener en cuenta que una gran parte de ellos estaban escritos en latín y en una menor medida estaban escritos en árabe. Entonces hubo un proceso, un momento en la historia de la lengua en el que esos textos empezaron a estar escritos, a estar representados en lengua inglesa, en lengua vernácula. Estamos hablando aproximadamente del siglo XV, siglo XVI, incluso podría llegar al siglo XVII. Entonces nosotros nos enfocamos principalmente en esos textos escritos en lengua vernácula que tienen unas características comunes, unos rasgos comunes de la época, del periodo en el que se producían, de la región, la particularidad en nuestro caso, ¿no?, de textos que se produjeron en Inglaterra, y entonces nos basamos fundamentalmente en ellos, aunque era tan grande la influencia del latín que incluso en estos textos de lengua vernácula podemos encontrar todavía algunos latinismos, es decir, algunas palabras que estaban escritas en latín, como por ejemplo, si cogemos un recetario médico, podemos encontrar algunos términos específicos para referirse pues a una planta, a un ingrediente de una receta, y esos términos específicos van a estar todavía escritos en latín en algunos casos. No es algo poco común. ¿Y de qué manera estos manuscritos permiten conocer esas prácticas de medicina en esa época en Inglaterra? En nuestro caso tomamos tres tipos de textos, es decir, considerando lo que es la medicina de la época, los textos se pueden clasificar en tres tipos: son los tratados teóricos, los especializados, los quirúrgicos y finalmente los recetarios. ¿Por qué nos centramos en estos tipos de textos? Porque representan los dos tipos de prosa científica de la época. Los tratados teóricos y quirúrgicos son traducciones del latín y del árabe, con lo cual representan lo que es la prosa científica, por decir de alguna manera, elevada, mientras que los tratados, o los recetarios, son aquellos textos que cualquier familia tenía en su casa para curar una dolencia específica, como por ejemplo un dolor de muelas, un dolor de cabeza, y representan ese testimonio de lenguaje más coloquial. De manera que con estos dos tipos de lenguaje podemos observar la evolución de alguna estructura, alguna palabra o alguna construcción, tanto en un estilo, un registro formal y un registro mucho más coloquial. Eso iba a preguntar ahora, ¿qué tipo de documento, pero sobre todo cuál de ellos quizás destaca más o aporta más información? Bueno, yo creo que en lugar de destacar o aportar más información, cada uno de estos tipos aporta una información diferente. Como estaba diciendo mi compañero Javier, uno de ellos aporta esa información de la prosa alta, de un tipo estaba destinado a un tipo de profesionales médicos de la época, es decir, estaba destinado o se utilizaba por cirujanos, por médicos, por especialistas de la época. Entonces representa un lenguaje más complejo, un lenguaje más artificial, por así decirlo, mientras que los textos, los recetarios médicos
eran básicamente de uso doméstico. Se podrían encontrar en Inglaterra, en cualquier casa, en cualquier cocina de una casa para, bueno, pues para el uso de todos los miembros de la familia, ¿no? Entonces, por un lado, podríamos destacar esos tratados teóricos, esos tratados quirúrgicos que nos aportan esa información de los especialistas de la época, de cómo se entendía la medicina por ese lado, mientras que los recetarios nos aportan lo que viene siendo el conocimiento de la tradición popular, y además también nos aportan esa tradición popular que comento, se transmitía de generación en generación, es decir, estos recetarios se pasaban normalmente de las madres a la hija, y entonces era esta nueva generación de la familia quien se encargaba de completar o extender estos tratados, estos recetarios, pues con recetas que se iban aprendiendo, se iban compartiendo entre vecinos, entre familiares, y pues se iban gradualmente, ¿no?, completando estos recetarios. Entonces yo creo que ambos aportan pues información diferente, y bueno, pues si tenemos un conjunto general de la información del material que nos aportan, yo creo que tenemos una visión bastante completa de cómo se entendía la medicina en aquella época, en el periodo medieval, periodo moderno temprano en Inglaterra. Claro. Al hilo de lo que dice Miriam, efectivamente, ¿cuál tiene más interés? Desde el punto de vista de nuestra perspectiva contemporánea, creo que los recetarios, porque dejan un testimonio bastante real de cómo realmente se curaban dolencias, y no dolencias de poca importancia, sino dolencias realmente importantes en la época. Eran básicamente herbarios en los que pues cada planta tenía unas propiedades curativas, entonces lo que hacen es combinar una serie de plantas para la curación de una dolencia concreta. Es bastante singular, pues como por ejemplo en la época curaban un dolor de muelas, o incluso en la medicina lo que es la ginecología actual, pues cómo acometían pues las distintas dolencias de las mujeres, ¿no? Tenemos un tratado específico de ginecología de la época en el que resulta sorprendente ver cómo pues un embarazo se va tratando a lo largo de todo el periodo de gestación, y las medicinas que se supone, o los tratamientos que utilizaban para calmar muchas veces los dolores de las mujeres durante el periodo de gestación. ¿Y cómo bueno, no sé si iba a añadir algo más? No, solo iba a añadir a lo que estaba comentando Javier sobre los ingredientes, ¿no? Estos recetarios que principalmente se basaba en las propiedades curativas de las plantas, que si tenemos en cuenta el uso doméstico que tenían estos recetarios, pues veremos que la gran mayoría de ingredientes que podemos ver en estos recetarios son plantas comunes que estaban al alcance de cualquier miembro de la familia, como pueden ser pues el romero, el anís, el ajenjo, cualquier planta que podamos pensar, y se empleaban junto con otros ingredientes también comunes, como pueden ser pues el azúcar o la miel. Por ejemplo, de esa forma pues hacían una pomada y se aplicaba pues a una quemadura, a una herida o cualquier dolencia que tuvieran. Generalmente eran ingredientes bastante comunes que podían emplear o estaban al alcance de cualquiera de ellos. Aunque tengo que decir que es verdad que en algunos de los casos, en algunos de estos recetarios, podemos encontrar ingredientes que no son tan comunes, que a lo mejor con nuestra mente contemporánea nos pueden chocar un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve tratando un manuscrito, un recetario del siglo XVII para mi tesis doctoral, y me encontré ingredientes que eran muy comunes, la mayoría de ellos, pues como te digo, romero, no sé, la menta, pero en algunos de los casos me he encontrado, por ejemplo, utilizar romero junto con el colmillo de un jabalí para curar, aliviar un dolor de cabeza, o incluso utiliza algunas plantas medicinales junto con un puñado de pelo de una mujer joven para así aliviarte el dolor de espalda, por ejemplo. Entonces, bueno, en algunos de estos casos es bastante curioso algunas de los ingredientes que podemos ver, pero en la mayoría de los casos son ingredientes bastante comunes y son plantas. Sí. Resulta llamativo ver que en estos recetarios, que parece que la medicina es bastante al uso, hemos localizado también textos que dejan entrever que la medicina de la época estaba bastante avanzada. Es decir, hemos localizado, por ejemplo, un tratado sobre las enfermedades del ojo, en el que nos enseña ya a finales del siglo XIV
cómo se trataba una operación de cataratas. Entonces, claro, es bastante llamativo porque lo ilustra con dibujos y bueno, deja ver que la medicina procedente del latín y procedente del árabe ya estaba avanzada en la época. También tenemos un tratado que precisamente edité yo, que aborda el estudio de las enfermedades de la orina. Entonces, como no tienen un procedimiento analítico como los que tenemos actualmente, ellos trataban las enfermedades de la orina en función del color de la orina. Entonces, a partir de ese color, emitían un diagnóstico y efectivamente el tratamiento era a través de hierbas, etcétera. Intentaban de esa manera pues curar las posibles infecciones de orina de la época. Pero ya digo que contrasta por un lado lo que es la medicina de los recetarios, que es una medicina al uso coloquial basada en el uso de las hierbas, con otros métodos quirúrgicos que resulta que estaban ciertamente avanzados en la época, ¿no? ¿Y cómo es este proceso de recuperación de todos estos textos? O sea, ¿cómo trabajáis? ¿Y se pueden consultar los resultados o incluso los textos electrónicamente? Sí. Nosotros básicamente tenemos contacto con 3 universidades o 3 bibliotecas del Reino Unido. La principal fuente de manuscritos fue en la biblioteca de la Universidad de Glasgow. En segundo lugar, trabajamos con la biblioteca Wellcome, que está en Londres. Y finalmente, últimamente, hemos trabajado también de manera ocasional con la biblioteca Rylands, que está en Manchester. Son bibliotecas que tienen o que alojan una serie de textos a día de hoy inéditos y que nos han cedido el copyright de estas imágenes siempre y cuando compremos las imágenes en la propia biblioteca. Lo que se supone que en la fase inicial tenemos que hacer una tarea de búsqueda de los textos que nos interesan y una vez que comprobamos que ese texto está completo y ese texto está aún inédito, entonces encargamos la digitalización de las imágenes y ahí empieza realmente la tarea. La tarea tiene 2 partes. En primer lugar, nosotros lo que pretendemos es ofrecer al usuario, al lector, una versión fiel del manuscrito original. De ahí que nuestro método de transcripción sea semidiplomático, en el que respetamos pues todas las abreviaturas, el sistema de puntuación, para que cualquier persona que maneje nuestra transcripción tenga una imagen fiel de lo que supone o de lo que es el manuscrito original. Para ello, lo que hacemos es que publicamos nuestras transcripciones en la página web del proyecto junto a las imágenes digitalizadas, de manera que antiguamente cualquier investigador que estaba interesado en un manuscrito tenía que desplazarse a la biblioteca donde estaba depositado y hoy día con un simple clic en el ratón del ordenador tiene a su disposición lo que es el manuscrito original junto con su lectura transcrita. Esa sería lo que se supone que es la primera fase del trabajo, que es eminentemente de lectura y transcripción, pero nuestro objetivo último, y creo que el más interesante, es que ese material, que una vez está transcrito, lo convertimos en un corpus lingüístico. De manera que lo utilizamos para hacer investigación. Ese corpus, cuando tiene una dimensión considerable, actualmente la parte de inglés moderno temprano puede llegar a tener 1,5 millones de palabras, lo utilizamos para hacer búsquedas y hacer investigaciones pues, a nivel morfológico, a nivel sintáctico o incluso a nivel léxico. Teniendo en cuenta que nuestro corpus empieza en 1350 y termina en 1700, se convierte en la herramienta ideal para investigar una estructura concreta desde el punto de vista diacrónico, teniendo pues, una visión bastante fiel de cómo va evolucionando en el tiempo y cómo se va materializando, cómo se va estandarizando, por decirlo de alguna manera, en el periodo moderno temprano. De esta forma, en colación a lo que estaba diciendo él, estabas preguntando si está a disposición del usuario, pues tenemos una página web en la que se puede encontrar, tanto como él comentaba, las imágenes electrónicas del manuscrito junto con la transcripción semidiplomática para cualquier persona que no esté familiarizada pues, con la palografía del momento pueda leerlo fácilmente. Y igualmente en la página web también podemos encontrar el corpus electrónico que él comentaba, que se puede descargar de forma totalmente gratuita pues para realizar estudios lingüísticos desde una perspectiva más desde la lengua inglesa o desde la lingüística histórica, y que incluso se está ahora, comentabas que comenzaba en 1350 y teníamos el corpus hasta 1700, que incluso estamos ahora en proceso de expandirlo hasta 1800, de forma que el estudio diacrónico de la lengua pues pueda ser un poco más amplio. Se lo haremos llegar a nuestros
a los interesados, ¿no?, que vean este vídeo en la página web para que puedan consultar vuestro trabajo. Muchísimas gracias por atendernos en la Noche de los Investigadores. Muchas Gracias a gracias. vosotros, siempre.